Muy buenos días con todos. Comenzamos nuestra exposición con una introducción al Consejo de Indias, una entidad crucial en la historia colonial de España. Creado en 1524, el Consejo de Indias fue el principal órgano de gobierno y administración de las colonias españolas en América y Filipinas. Su papel era asesorar al rey en asuntos ejecutivos y judiciales relacionados con estas colonias. Inicialmente, formaba parte del Consejo de Castilla, pero en 1807 se independizó, asumiendo un papel legislativo en las colonias. Esta entidad se estableció en respuesta a la expansión territorial de España en América, una época de grandes cambios y desafíos. El Consejo de Indias tenía una estructura organizativa compleja y diversa. Estaba presidido por un presidente, seguido por 12 consejeros, un cosmógrafo, un astrónomo y un canciller. Además, contaba con 2 secretarios, un fiscal, un cronista o guionista mayor, contadores, relatores, un escribano y un abogado. Esta composición refleja la amplitud de responsabilidades y la diversidad de asuntos que el Consejo debía manejar, desde cuestiones legales y administrativas hasta asuntos científicos y cartográficos. El Consejo desempeñaba múltiples funciones. Era responsable de los nombramientos de altos cargos en las colonias y actuaba como asesor del rey en decisiones sobre asuntos coloniales. Además, presentaba y transmitía leyes y decretos a las colonias y gestionaba conflictos entre funcionarios coloniales. Supervisaba la circulación de libros, pasajeros y correspondencia entre Europa y América. Manejaba los asuntos religiosos en las colonias y actuaba como Tribunal Supremo para asuntos coloniales. Estas funciones demuestran su papel central en la administración y gobernanza del vasto imperio colonial español. La Casa de Contratación, establecida en 1503 en Sevilla y trasladada a Cádiz en 1717, era un organismo vital en la gestión del comercio colonial español. Supervisaba flotas, regulaba el registro marítimo y formaba personal naval. También compilaba información sobre las colonias y, en conjunto con el Consejo de Indias, asesoraba en nombramientos civiles y eclesiásticos. Este organismo era fundamental para el control y la eficiencia del comercio entre España y sus colonias. El Consejo de Indias tenía atribuciones tanto en gobierno temporal como espiritual. En el ámbito temporal, se encargaba de la administración general del Imperio Español, incluyendo políticas sobre población, relaciones con indígenas y comercio. También era responsable de la creación de virreinatos y gobernaciones y la nominación de altos funcionarios. En cuanto a lo espiritual, analizaba derechos eclesiásticos y disposiciones de la Iglesia en América. Además, el Consejo tenía funciones en asuntos de guerra, discutiendo y tomando decisiones sobre temas militares y de defensa, y atribuciones judiciales, funcionando como Tribunal Supremo en América. Primero, hablemos del análisis de derechos eclesiásticos. El Consejo de Indias tenía una responsabilidad crucial en la revisión de los derechos otorgados por la Santa Sede y las disposiciones de la Iglesia en América. Esta tarea incluía asegurar que las decisiones de la Iglesia estuvieran alineadas con los intereses del Imperio Español, un equilibrio delicado entre la autoridad religiosa y la corona. En cuanto a las atribuciones de guerra, el Consejo de Indias actuaba como un consejo de guerra. Este papel era fundamental, ya que se encargaba de la discusión y toma de decisiones sobre asuntos militares y de defensa. En un imperio donde las amenazas externas y los desafíos a la autoridad eran constantes, la capacidad del Consejo para coordinar y dirigir las estrategias militares era vital para la seguridad y estabilidad del imperio. Finalmente, en el aspecto judicial, el Consejo funcionaba como un Tribunal Supremo en América, siendo la máxima autoridad judicial, independiente incluso del rey. Continuando con nuestra exposición, ahora abordaremos la decadencia y eventual disolución del Consejo de Indias. Este consejo, aunque inicialmente eficaz, comenzó a mostrar signos de ineficacia a medida que el Imperio Español se expandía. Tras la Guerra de Sucesión en 1714, se hizo evidente que era necesario un cambio en la forma de gobernar este vasto imperio. Como resultado, el Consejo de Indias fue reemplazado por el Ministerio de Marina e Indias. Esta transición no fue abrupta, sino que se dio gradualmente. Entre 1789 y 1790, las funciones del Consejo se dispersaron entre varios departamentos ministeriales.
Este cambio reflejó una transición hacia una gestión más descentralizada del imperio colonial, una respuesta a las crecientes complejidades de gobernar territorios tan extensos. Finalmente, en 1834, el Consejo de Indias fue abolido, marcando el fin de una era en la administración colonial española. Recordemos que su fundación en 1524 fue clave para la administración de las colonias españolas en América y Filipinas. En conclusión, lo discutido sobre el Consejo de Indias y su papel en la historia del Imperio Español. Recordemos que el Consejo fue fundado en 1524, siendo un pilar fundamental en la administración de las colonias españolas en América y Filipinas. Su función era asesorar al rey en la gestión de los asuntos coloniales. Sin embargo, con la expansión del imperio, el Consejo enfrentó numerosos retos. La Guerra de Sucesión en 1714 marcó un punto de inflexión, llevando a la sustitución del Consejo por el Ministerio de Marina e Indias. Posteriormente, en 1789 a 1790, sus funciones se dispersaron entre varios departamentos ministeriales, reflejando un cambio hacia una gestión más descentralizada. Finalmente, en 1834, el Consejo de Indias fue abolido, marcando el fin de una era en la administración imperial española.